Hola, somos Alaine y Aitor del Instituto Txurdinaga Gartabe de Bilbao y os queremos contar cómo crear nuestra propia empresa. Mi nombre es Alain Martelo y quiero contaros algunas de mis reflexiones sobre el hecho de crear una empresa. Vemos empresas por todos los lugares. Vemos grandes empresas de nombre conocido, medianas y pequeñas de nombre no tan conocido. Seguro que más de una vez os habéis comentado sobre ¿qué es una empresa? Si hacemos caso a la Wikipedia, la empresa es la unidad económico-social con fines de lucro en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son capital, trabajos y recursos materiales. Yo no estoy muy de acuerdo con esta definición que incorpora el carácter lucrativo en toda empresa. Puedo admitir que todas las empresas busquen un beneficio económico, pero no todas tienen ánimo de lucro. De hecho, existen empresas sin fines lucrativos. Bueno, de momento no vamos a discutir y os planteo otra cuestión. ¿Os habéis fijado en los caminos, las carreteras, las grandes autopistas que también hemos visto? Por todas ellas transitan y circulan entre un punto y otro pocos, bastantes y muchos vehículos. Hay vías muy transitadas y otras vías no tanto. Lo mismo ocurre cuando yo deseo pasar del mundo educativo-formativo al mundo laboral del trabajo. Tengo diferentes vías para llevar a cabo. Uno es el camino de la contratación por cuenta ajena. Espero incorporarme a una empresa ajena. Espero ser contratado por otra persona para incorporarme a la misma. Esta es una de las vías más utilizadas, pero que en momentos puntuales no tiene mucha velocidad de ocupación y en la que se pueden formar atascos y embotellamientos. La mayoría de la gente usa esta vía para incorporarse al mundo del trabajo. Es la llamada vía de la contratación por cuenta ajena, a la que la llamaremos la VCCA. Otro es el camino de la contratación por cuenta propia. No espero ser contratado por nadie, sino que soy capaz de producir mi autoincorporación al mundo del trabajo al crear mi propia empresa, mi propio puesto de trabajo. Estáis conmigo que la vía de la contratación por cuenta propia, a la que la llamaremos VCCP, es una de las vías menos frecuentadas. Yo os quiero animar a utilizar esa otra vía, tan poco frecuentada, para que os podáis incorporar al mundo laboral del trabajo mediante el uso de la vía de la contratación por cuenta propia. ¿Cómo? Generando nuestro propio trabajo gracias a la creación de nuestra propia empresa. Bueno, pues para mostraros que todo esto es posible, que podemos crear nuestra propia empresa, a mi izquierda tengo a Alaine, que ha creado su propia empresa, y a mi derecha tengo a Aitor, de la empresa Amelec. Y ellos os van a contar un poquito los pasos que han llevado a cabo para hacer y crear su propia empresa. Bueno, yo os quiero contar cómo creé el albergue de peregrinos Egeria Terpetxea. El primer paso es tener la idea. ¿A mí cómo me surgió la idea? Yo hice el Camino de Santiago varias veces, empecé a conocer ese mundillo, me enganchó mucho y me enteré que por Bilbao también estaba la ruta del Camino de Santiago, la ruta norte. Y observé que en Bilbao no había un albergue exclusivo para peregrinos. Así que pensé, puedo ser yo la que monte ese albergue. Pero ¿por dónde empiezo a montar el albergue? Entonces conocí a Urrats Bat, dentro del Instituto Txurdinaga Gartabe, un grupo de apoyo para la creación de empresas. Urrats Bat me ayudó a hacer el proyecto empresarial. Ahí es donde analizas tu idea, tu empresa, los clientes, ves el hueco que tienes en el mercado, cómo puedes financiarte y ver si tu proyecto, tu idea empresarial puede ser viable. Entonces, con la ayuda y apoyo de Urrats Bat, vi que no estaba sola, que podía conseguir abrir mi propio negocio. Me cedió un local, me concedió una subvención y me acompañó durante todo el proceso de creación. Y así, en el verano del 2007, abrí mi albergue de peregrinos Egeria Terpetxea. Durante 14 meses he recibido a casi 1.700 personas de todas las partes del mundo. Para resumir, estos serían los pasos más importantes para crear tu propia empresa. Tener la idea. Recibir asesoramiento de grupos de apoyo para la creación de empresas como Urrats Bat. Hacer el proyecto empresarial. Analizar la idea, la empresa, los clientes, financiación, viabilidad, etc. Recibir subvenciones y ayudas para llevar a cabo el proyecto empresarial.